Buenas tardes, bienvenidos al tercer día de la Semana Cultural por la tarde. Ahora vamos a tener dos conferencias y vamos a presentar a Colibarreu, que es un estudio que está formado por Juan Colbarreu y Daniel Gutiérrez Zarza. Se fundó en 2001 y tienen sede en Bilbao y en Madrid. Y no solo trabajan en proyectos arquitectónicos, sino también se dedican a la investigación. Y son famosos por su edificio de la sede de Sanidad de Bilbao. Pues bueno, bienvenido a la Semana Cultural, Juan. No, ahora sí, perfecto. Muchas gracias por vuestra invitación a estas jornadas, a esta semana. La verdad es que lo primero que hay que decir es que hay que felicitar a los organizadores porque haya jornadas como esta, semanas como esta, en las escuelas de arquitectura promovidas por los propios estudiantes y me parece que es una idea estupenda y desde luego veo que el modo de organizarlo y de plantearlo por parte de los estudiantes de esta escuela pues es fantástico y por tanto quiero empezar dando la enhorabuena a la escuela y a los organizadores, a la delegación de alumnos por estas jornadas, ¿no? Aparte de agradecer ya personalmente que nos hayan invitado. Vale, pues empezamos si queréis. Gracias por apagar. Vale, perfecto. Entonces, esta primera imagen, aparte de ser la primera, a mí me gusta ponerla la primera porque no dice nada más que una cosa, que es esa superficie vacía que aparece aquí planteada por el edificio, planteada por los arquitectos, y muchas veces el proyecto o nuestros problemas o los temas con los que nos encontramos están en realidad en esa superficie vacía que existe entre lo que podemos hacer, lo que queremos hacer, entre un lugar de la arquitectura y el otro, entre la racionalidad, digamos, la lógica y la ilógica. Esto es probablemente nuestro campo de actuación, ese lugar vaciado, esa superficie vacía. Y está la ciudad de fondo en este atardecer, que es el testigo, en general, el testigo de estos problemas, ¿no? El testigo de esta actitud. Pues venga, empezamos si quieres. Os traía algunos proyectos que sirven para explicaros esta superficie vacía, estos problemas, estas preguntas, estos interrogantes con los que nos encontramos. El primero es un proyecto ya antiguo, fue nuestra primera oportunidad para trabajar, fue un concurso, yo creo que de finales de los 90, pues sería del año 96 o 97 o 98 probablemente, y fue un concurso puesto en marcha, promovido por una comunidad autónoma, por tanto por una institución que necesitaba un centro de proceso de datos, un lugar donde procesar sus datos, en realidad precisaba un ordenador. Para eso contaba con un lugar, no sé si hay un puntero o algo con lo que señalar, un lugar... El solar era este solar que parece plano, en realidad sube por aquí y tiene vistas hacia aquí y hacia aquí, es decir, que tiene forma de silla de montar, con 2 puntos altos y 2 puntos bajos. Y además debía colocarse justamente aquí, en medio, porque allí iban a construir ellos otros edificios y el nuestro iba a ir aquí. Entonces, lo primero que queríamos era preservar esta especie de geometría, de esta topografía natural del paso del aire cruzando de lado a lado y de los dos montes. Por eso el edificio se pegaba al suelo, por eso el edificio es muy horizontal y por eso el edificio dejaba pasar entre medio este terreno, que en el fondo es este aire que pasaba por aquí, delante. Esta es ya la foto de obra, el edificio ahí pegado, adelante. Y el edificio tiene una sola planta, que es esta, con todos los servicios técnicos por aquí y las oficinas de trabajo por aquí. El terreno pasa por entre las dos y tiene otra planta que no es tal, sino una cubierta, que es como el alzado del edificio, porque es la única parte del edificio que es visible prácticamente, ¿no? Y que sirve además para entrar adelante. Y aquí hay
dos imágenes que para nosotros son muy importantes. Yo, desde luego, como es evidente, no conocí a Giacometti, tampoco pude haberlo conocido. Giacometti murió antes de que yo naciera, pero sí conocí a Eduardo Chillida. Y una vez le oí contar a Eduardo Chillida algo que me impresionó. Él contaba que había tenido una conversación con Giacometti muy sencilla, que era algo así. ¿Por qué, le preguntó Chillida a Giacometti, por qué haces las figuras tan delgaditas? Y Giacometti, sin pensarlo, le respondió como alguien al que le preguntan una pregunta obvia: porque no quiero ocupar el aire. De alguna manera, estas figuras de Giacometti, esta es una pieza suya del año 48, estas figuras se contraen, se hacen como delgaditas, como tremendamente densas, toda la materia ocupa muy poco, por una voluntad muy sencilla, que es que haya más espacio, no ocupar el aire, no ocupar el volumen. Las hago muy delgaditas para no ocupar el aire. Y el otro es un dibujo que a mí me parece que tiene que ver con esto. Este de aquí es un dibujo de Le Corbusier, dibujado desde el avión, viendo en el suelo la tierra que se contrae y que se... Le Corbusier en el año 29 viaja en avión por primera vez sobre las llanuras del Uruguay y descubre, esto lo cuenta él en un texto que os recomiendo, que es el prólogo americano al libro Precisiones, un texto que tendréis en la biblioteca y que es de una lectura interesantísima. En ese prólogo dice: la tierra se contrae, se mueve, está como arrugándose continuamente, es como un huevo pasado por agua, dice. Esa es la tierra, ¿no? que se encoge, que se hace pequeña, como para no ocuparse, para buscar en cada momento el equilibrio de presiones necesario para ocupar lo mínimo. Adelante. Y esto es lo que pasaba, que entendíamos que pasaba en este proyecto y que ha pasado en otros proyectos después, que el proyecto se pega al suelo para no ocupar el aire, y en este pegarse al suelo asoman en él pues su intensidad, digamos, su función, aquí lo vemos, ¿no?, pegado a este terreno del que se apropia, en un lugar sin referencias claras, sino con estas vistas fugadas, etc. Adelante. Este es el edificio visto desde el terreno, el centro de proceso de datos. Hicimos una cosa también, a mí en ese momento me impresionó de ese lugar la arquitectura autóctona de la zona del País Vasco, que vi que al contrario de otras arquitecturas populares del resto del Cantábrico, que hacen algo lógico, en Asturias, en Galicia, vemos edificios que se levantan del terreno porque el terreno es húmedo, porque en el terreno hay agua, y para mantenerse en seco se levantan. Sin embargo, allí no, en Vizcaya los edificios se pegan al terreno, algo aparentemente ilógico, pero que tiene sentido. Esta cercanía con la hierba húmeda, con el terreno cálido, tiene un valor especial. Y esto hicimos en el edificio, está 80 centímetros por debajo del rasante del terreno, de manera que todos los lugares de trabajo ven el terreno como desde abajo, lo cual produce también esta sensación, ¿no?, de encogimiento, de echarse al suelo, de no ocuparlo, de no ocupar el vacío. Adelante. La torre es el único elemento que ocupa el aire, de alguna manera evidencia este carácter etéreo del programa, un programa que trabaja con los datos y con las comunicaciones. La torre es la consecuencia de que era necesario colocar en esta cota las antenas. Tenían que estar a 16 metros sobre el suelo porque estaban relacionadas con antenas en otros montes, etc., y ese era el lugar donde debían estar. Y como nosotros habíamos querido que el edificio fuera muy plano, pues teníamos que levantarlo. Y aprovechamos también para colocar aquí todos los elementos de las instalaciones que necesitan ventilación. Adelante. Ahí están las instalaciones. Y cuando uno entra al edificio recorre esta cubierta y va viendo, por ejemplo, aquí que es un taller de montaje, por ejemplo, allá que bajo esas cúpulas está el ordenador, etcétera. Adelante. O que aquí debajo hay elementos de circulación y por tanto se cubren con vidrio, se accede por esta plaza y se llega a esta pequeña pieza de cristal, adelante, que es la que sirve de acceso. Este es el acceso, que también el acceso era muy significativo porque era romper esa superficie de tensión, romper ese suelo
para acceder al interior, ¿no? A ese interior densificado. Adelante. Y veíamos que hay otra cosa que para nosotros siempre fue clave, ¿no? Que es que los lugares no son nuestros. Los lugares no son del arquitecto. El arquitecto en general no ha nacido en el lugar donde construye, no vive en el lugar donde construye. Ese lugar no le pertenece. Por lo tanto, debe acercarse a cualquier problema con la mayor delicadeza que pueda, digamos, ¿no? El arquitecto es un invitado, debe comportarse, por tanto, en los sitios con la cortesía, con los modos de un invitado, ¿no? Alguien que llega allí, alguien que utiliza un lugar que no le pertenece. Adelante. Y el interior del edificio está tratado así, con hormigón en el suelo, con hormigón en la pared, con luz cenital a veces, con luz en la fachada, también porque, además de que no había mucho presupuesto, porque estamos construyendo un edificio cuyos usuarios trabajan con una realidad muy distinta, ¿no? Que son los datos o una realidad virtual que no pueden tocar. Por tanto, la presencia de la piedra, de la luz natural, del agua de lluvia sobre el cristal, creemos que es importante en este lugar. Adelante. Bien, esto es una calle de Los Ángeles, que no tiene nada que ver con el edificio anterior, pero que tiene que ver en este caso con esto de las preguntas, ¿no? Después de construir ese edificio, cuando se estaba terminando, es cuando yo me dediqué a hacer el doctorado y fui a Los Ángeles y lo hice allí. Hice ahí la investigación y fue un descubrimiento de una ciudad que es un paraíso para un arquitecto, ¿no? Por esta voluntad de que cada edificio, digamos, se prolongue en el resto de la ciudad y que la ciudad no tenga límites y que haya como una posibilidad continua del proyecto, ¿no? En cualquier caso, esto supuso un punto de inflexión en el planteamiento de las cosas y en el pensar las cosas. Adelante. A la vuelta, pues en el fondo fue volver a empezar y con proyectos muy pequeñitos. Esto es una vivienda existente. Este es el único proyecto privado que hemos tenido en el estudio jamás, y que consistía en que nos pidieron que en esta vivienda, que estaba, que es un ático que está situado en Huesca, nos pidieron tirar este tabique. Este fue el proyecto. Y por supuesto lo hicimos encantados. Y tirar este tabique fue algo maravilloso, porque aquí están las vistas al Pirineo y aquí hay vistas a los Monegros, con lo cual se ponían en comunicación adelante dos paisajes opuestos en un mismo lugar, ¿no? Bastó con tirar eso para comunicar estas dos visuales, ¿no? Estos dos paisajes tan opuestos en la geografía española, ¿no? Como son las montañas y el desierto, que ahí se veían al mismo tiempo adelante. Y esto supuso algo no por esperado menos sorprendente, que el sol acaricia continuamente el pavimento de la casa, ¿no? Y por la mañana el sol viaja del desierto, de las montañas al desierto y atraviesa la casa hacia allá, y por las tardes el sol barre la casa desde el desierto a la montaña y vuelve a acariciar por el otro lado las piedras con las que enlosamos esto de aquí, ¿no? Adelante. Adelante. Otro proyecto pequeñito también de esa época, ya un poco más grande. Esto fue un concurso para el Ministerio de Trabajo que pedía el concurso adecuar una planta de un edificio de viviendas. Aquí está la sección, no sé si se ve muy bien, es un edificio gigante por aquí, esto está en Zaragoza, gigante por abajo, con un montón de parking por abajo, un montón de viviendas por arriba, y el proyecto consiste en reordenar este filetito de aquí. En realidad es un proyecto muy sencillo, pero que para nosotros también volvió a despertar, digamos, conceptos o preguntas sobre la arquitectura. Adelante. Esta es la entrada por la parte de abajo, por unos porches que hay. Adelante. La conexión puntual estrechísima con la planta. Adelante. Y el proyecto es esta planta.
Y el proyecto consistió únicamente en limpiar esto y colocar algunos objetos, como una barandilla de cristal, un mostrador de plástico, o empaquetar en acero inoxidable las comunicaciones de la casa, para que, digamos, del edificio, ¿no?, de los bloques de viviendas, para que este filete de superficie, de espacio, de volumen, se pudiera utilizar, ¿no?, adelante. Y empaquetamos las instalaciones porque no cabía nada en estas cajas de plástico que discurren por el local. Pero, y diréis, ¿dónde está aquí el concepto? Si no hay ninguno, y tendréis razón, no hay ninguno. Pero había una cosa, es que nos dimos cuenta de que la arquitectura no solo tiene que ser vista, los edificios no solo son vistos, los edificios también miran. Y creemos que es muy importante que los edificios miren bien. Este proyecto no tiene fachadas, este proyecto no se ve desde fuera, más que esa puertecita que pone el Ministerio de Trabajo que habéis visto ahí. No se expresa al exterior, pero sin embargo sí que mira al exterior. Y yo creo que la arquitectura debe intentar mirar bien, ¿no? Hay veces que alguien dice, vaya, fulanito me ha mirado mal, ¿no? Creo que de un edificio no debería decirse nunca, este edificio me ha mirado mal. Creemos que el edificio debe mirar la ciudad, o debe mirar bien, ¿no? Y esto es lo que intentábamos hacer, que el edificio mirara una calle que tampoco tiene unas viviendas maravillosas, ¿no?, que no salen en los libros de arquitectura, pero que mirara bien, que el edificio hiciera de ese lugar un paisaje, de ese lugar, de esa calle de Zaragoza en este caso, un sitio que pudiera ser observado, ¿no? Adelante. Vale, adelante. Bien, esto es Madrid. Este fue el primer concurso con cierta importancia que ganamos a la vuelta. Era una época en donde todos los equipos importantes, todas las grandes firmas de arquitectura, de ingeniería, etcétera, estaban compitiendo por dos proyectos muy suculentos, que eran el aeropuerto de Barajas, que ya conocéis, y el aeropuerto de Barcelona, que también conocéis cómo resultaron exitosamente construidos, etc. Y nosotros aprovechamos ese despiste y una serie de equipos pequeños competimos por otro proyecto que tuvimos la suerte de ganar, que era el Centro de Control Aéreo por Satélite. Ya sabéis, os acordaréis, de que en ese momento se puso en marcha la Unión Europea la constelación de satélites Galileo, que eran 30 satélites, o son, que permiten la localización y que son, digamos, la competencia del GPS americano, la competencia europea. España fue el primer país donde se construiría un edificio para albergar el control de este nuevo sistema. Para eso se convocó un concurso en un solar junto al actual edificio de control aéreo. Esto es Torrejón de Ardoz, esta es la pista de Torrejón de Ardoz, del aeródromo, del aeropuerto de Torrejón, y este es el lugar. El lugar es este gran plano blanco, que es la meseta. Y había tres cosas muy importantes en este lugar, además de la presencia de los vuelos, la presencia del camino, esta es la A2, el lugar de paso, y la presencia del Jarama, el río más importante de Madrid. Y sobre todo este gran plano, ¿no? Este gran plano que es la meseta castellana, que es perfectamente perceptible en el lugar, en Torrejón. Adelante. El edificio existente es esta mancha blanca, esta sombra, y el nuevo edificio debía conectarse con el existente. El edificio existente, por una serie de circunstancias, tiene un montón de taludes que se adosan a él. Y en este caso, el nuevo edificio aprovechaba, digamos, esa topografía y hacía que el plano de la meseta, el gran plano de la meseta, subiera al edificio, subiera por aquí y fuera subiendo por las plantas del edificio, de manera que el edificio se convertía en la continuación del plano de la meseta. Adelante. Este es el edificio. Y estos son los taludes existentes. Y los caminos existentes en el solar se continuaban también, se continuaban por encima del edificio. Aquí había un
una historia bastante bonita que a mí siempre me impresionó, que es esto que cuenta Rafael Sánchez Ferlosio. Rafael Sánchez Ferlosio, me parece a mí escribe la mejor metáfora de relación entre la arquitectura, la ciudad y el paisaje. Explica la ciudad de Madrid más o menos de esta manera. Dice, la ciudad de Madrid son cubiertas, se la imagina vista desde las azoteas, cubiertas a distintos niveles, entre las cuales hay grandes fisuras. Esas grandes fisuras son las calles. Y es una manera tremendamente poética de ver la ciudad. Poco a poco, la diferencia de cota entre las cubiertas va disminuyendo y unas cubiertas se acercan a otras. Y la dimensión de las fisuras, la dimensión de las calles también va disminuyendo, se hacen cada vez más estrechas, al final son hilos, hasta que en un momento dado descubrimos que ya todo es un plano y no hay fisuras. La ciudad se transforma en la meseta, la ciudad se transforma en el paisaje. Adelante. Creo que no hay una explicación más bella de esa relación entre una ciudad y el paisaje que la rodea. No hay una metáfora más bella sobre la transformación de la ciudad en su entorno, de la ciudad en su lugar. Bueno, estos son los caminos del sitio que suben por aquí, adelante, y que siguen subiendo hasta llegar a la cubierta de edificio y al lugar donde debían colocarse las antenas de control, etc. Adelante. Esta es el alzado del edificio. Cuando los taludes terminan, aparece como una membrana, como si fuera un celofán, estos paneles de vidrio, y el edificio se abre hacia allí. Detrás de esta membrana es donde está el edificio propiamente, ¿no? El edificio tiene sus huecos, tiene sus vigas y sus cosas ahí detrás, adelante. Este es el espacio entre las dos membranas y que sirve de vestíbulos y de acceso a las aulas de formación, etcétera, que están aquí. Pasa. Y este es el espacio interior que siempre tiene como esta relación con el cielo, con los satélites, con el control, adelante. Vemos una foto del atardecer con las luces de la ciudad vistas desde el edificio, que es a la vez el suelo, que es el terreno. Bien, los concursos. Hemos estado hablando hace un rato sobre esto. Hay concursos que son importantes, no porque se ganen, sino a veces por lo contrario, porque se pierden, como es el que os traigo aquí. Algunos concursos resultan en proyectos que se construyen y otros, cada vez más, se quedan en el papel, ¿no? Y otros concursos se ganan, se dibujan y vuelven a quedarse en el papel. No hay una... Bueno, sin embargo, a veces de esto surgen cuestiones que retroalimentan otros dibujos o otros proyectos, ¿no? Este es un proyecto para unas viviendas que debía construirse aquí, en esta manzana de la ciudad de Vitoria, junto a este río, este riachuelo, totalmente olvidado por el planeamiento. Hay una manzana en donde debía construirse un bloque simétrico a este, que es el que salió concurso aquí. A nosotros nos parecía que este lugar, que es público y que es abierto a todos, de esta dimensión, el más grande del barrio, debía también, de alguna manera, estar abierto a la calle más importante del barrio, que es esta de aquí. Y, por tanto, propusimos un edificio muy transparente abajo, adelante, que fuera atravesable por los peatones, por los ciclistas, y que además permitiera la existencia aquí de un gran porche para el juego de niños en una ciudad donde llueve bastante. Hubiera un lugar atravesable por aquí, atravesable así, para jugar, para estar y para ver el gran parque desde la calle más importante, adelante. Que permitiera este vacío, dejando dos plantas de altura aquí, que permitiera este vacío urbano aquí abajo, junto a los grandes edificios vecinos. Y que fuera un edificio tremendamente sencillo, un edificio sin ninguna pretensión, adelante. Con una vivienda que cumpliera con 3 normativas de VPO distintas, la estatal, la autonómica, la local, opuestas en algunos casos, con multitud de obligaciones ilógicas, de obligaciones que perjudican la vida de los que después vivirán allí, pero que hay que cumplirlas porque es obligatorio. De manera que
propusimos este rectángulo con la centralización total de todas las instalaciones aquí, lo cual disminuía una barbaridad los costos y los plazos de ejecución, porque todo esto podía montarse de una manera muy sencilla, incluso prefabricada, que la estructura también podía ser prefabricada, y con los 2 dormitorios, en fin. Y con algo que creo que es importante, ¿no? No por pequeña una vivienda debe ser aburrida, o no por pequeña una vivienda debe ser evidente. Creo que está bien que existan recorridos alternativos, que existan lugares como para la celebración, etc., ¿no? Transformamos esto, que es un tendedero obligatorio, en un jardín de invierno, abierto con un vidrio aquí, resolviendo de otra manera más lógica los problemas de la casa, ¿no? Adelante. Esto generaba una planta tremendamente sencilla, que era esta, y que nosotros nos imaginábamos que la vida del usuario la simplificaría más, y estas habitaciones obligatorias, la vida las mejoraría. Adelante. Y el edificio sería pronto un edificio así, mucho más libre, mucho más abierto, mucho más normal. Adelante. Donde la vida también fuera normal, relajada, etc. Pasa, si quieres. Bien, otro proyecto. Otro proyecto que también fue, bueno, pues de los primeros proyectos después del de Torrejón que pudimos hacer. Estamos en Bilbao. Este es un barrio, un barrio llamado el barrio de La Peña, que es un barrio que tiene forma de media luna. Bueno, ¿veis todo esto curvo? Pues esto, imaginaos una gran media luna, tremendamente estrecha, que tiene este ancho. Estas curvas de nivel son cada metro, de manera que pues, cada trocito así pues, sube 10 metros. Estos son vías de ferrocarril, esto es otra vía de ferrocarril, aquí hay calzadas de autopista, etc. Es un barrio que tiene forma de media luna, protegido o constreñido entre esta gran ladera de la montaña y el centro del barrio, que es un gran círculo, que era una mina de mineral a cielo abierto. Por tanto, es un barrio tremendamente denso, sin un solo metro cuadrado de espacio libre, más que el ocupado por la gran mina, que ahora ya, con la transformación del barrio, hoy es un parque. Y aquí debía llegar el primer edificio público del barrio, que era un polideportivo. Y el primer edificio público del barrio debía estar entre esta línea de aquí, que era una alineación de algo, esta, que era una alineación de otra cosa, esta, que era una diferencia aquí, esto, que era la máxima línea que se podía acercar a la topografía, esto de aquí, que es un edificio existente, y esta línea que unía al edificio existente con esta alineación por aquí. Por tanto, este perímetro era el perímetro edificable, y es el que se convirtió en el perímetro de un edificio. El programa sumaba mucho más superficie que la que surge de aquí, por tanto, era un programa de edificio deportivo en vertical, donde unos usos se apilan sobre los otros. Adelante. Pensamos en una envolvente, a todo esto era un edificio tremendamente económico, desde luego, una envolvente que pudiera resolver todas esas diferencias entre un lugar y otro, la montaña, la ciudad, las traseras, y diferencias de cota, etcétera, que permitiera que con un solo sistema pudiéramos dar solución a estas diferencias. Adelante. Y este sistema fue una pieza que pensamos en hormigón prefabricado, que tenía distintas posibilidades de adaptación a ventilaciones de instalaciones, a vidrios fijos, a vidrios practicables, que se anclaba, se colgaba directamente de una estructura también prefabricada, y que era una pieza tremendamente sencilla que se forraba por detrás con estas piezas así. Adelante. Y esta es la fotografía del edificio terminado. En realidad, aquí es un poco como el proyecto que veíamos antes, ¿no? Como el proyecto de las viviendas, que la lógica es la evidencia, que las cosas se colocan con la misma lógica que colocamos un libro sobre una mesa. El libro se coloca sobre la mesa porque es la manera lógica de hacer que el libro descanse, y no hay más. Adelante. Este sistema nos permitió resolver problemas de escala tremendamente complicados, ¿no? Con estas enormes traseras aquí, con esta iglesita por aquí, con unas pendientes enormes en las calles, en los recorridos peatonales, etc. Allí veis el parque. Esto era la mina a cielo abierto, que era el centro del barrio, y el barrio era el barrio residencial, la residencia de los trabajadores en esa mina. Adelante. Y esto también tenía esta fachada
resolvía también estos problemas de escala sin tener en cuenta el alzado, digamos, ¿no? Sin tener en cuenta la composición, algo de lo que siempre hemos huido. No hay alzado, no hay un dibujo del alzado, ni mucho menos hay una composición de cómo debe ser ese alzado. Hay un sistema que resuelve la relación entre el edificio y el exterior. En este caso resolvía también la comprensión del edificio. Un edificio donde los usos deportivos se apilan debe ser comprendido, ¿no? Y este espacio detrás de la fachada nos permitía que el usuario enseguida comprendiera dónde está su gimnasio o dónde está su pista, etc. Adelante. Y también pudiera acceder por él tanto el público como los atletas, como todos los usuarios acceden, suben y bajan por este lugar entre la fachada y las pistas. Adelante. Bueno, aquí está la piscina, que es azul por obligación, ¿no? Es un color que a mí me parecía horrible, porque creo que sería mucho más bonita la piscina blanca, pero en Bilbao las piscinas municipales son azul celeste por ley. Entonces, pues bueno, hay que cumplir la ley y hacerla azul celeste. Adelante. Y este espacio sirve también para algo muy importante, ¿no? Para que entre la luz. Para que entre la luz. La luz fue algo vedado en este barrio durante décadas. Y la luz es este bien lechoso, ¿no? Transparente, cálido, que accede por aquí y que baña los distintos espacios, también en las plantas más abajo, ¿no? Esta planta está prácticamente bajo el nivel de la calle y encima tiene pistas de baloncesto, por lo tanto hace falta que llegue la luz de un modo muy directo, ¿no? Adelante. Este es el edificio por la noche. Y a veces la construcción, la realidad devuelve cosas, ¿no? El edificio por la noche se convierte al atardecer, ¿no? En las tardes de invierno, en una luminaria para el barrio. Y el hecho de que la piscina sea azul, sorprendentemente, baña de luz azul todo el edificio y hace que tenga como una magia especial, ¿no? Es decir, que al final la ley de la piscina azul celeste devolvió esta imagen, ¿no? Esta imagen brillante del edificio iluminado en azul. Adelante. Bien. Estas arrugas las traje de Los Ángeles. Esto estaba barruntando desde hace años, ¿no? Esta es una fotografía tomada por un fotógrafo americano que se llama Adolph Palmer, que se llamaba Adolph Palmer. Esa fotografía está contenida en un reportaje del año 42. Adolph Palmer fue un fotógrafo, al que la industria aeronáutica lo contrató para que registrara pues las imágenes de la fabricación de los aviones durante los años 40, finales de los años 30 y 40 en la ciudad de Los Ángeles. Palmer cumplió su cometido con unas maravillosas fotografías a color, que son de las primeras fotografías a color de la fotografía profesional, digamos, ¿no? Y sin embargo, o al mismo tiempo que hacía ese trabajo pulcro, profesional, de registro, de guardar la memoria de la industria, hacía también este otro trabajo, digamos, a escondidas. Fotografiaba una y otra vez estas piezas arrugadas, que son los recortes de aluminio, de plástico, de acero, de materiales compuestos, de telas que se amontonaban para tirar en la fábrica, en las líneas ya de organización, digamos, de los restos. Y en estas imágenes encontraba él, y encontramos, creo, nosotros ahora, una belleza que no la proporcionan las superficies ortogonales, ¿no? Estos amasijos de piezas revueltas nos despiertan unas referencias, ¿no? Nos despiertan digamos, una atracción que las piezas regulares, las piezas que han salido de la industria, no tienen. Pero esto, siendo importante, no es lo importante de estas imágenes, no es la clave. Hay algo más profundo aquí. Hay algo mucho más profundo. Los aviones que Palmer para los cuales había sido contratado para fotografiar,
se enviaban a Europa y participaban en la guerra mundial, en la defensa de las democracias europeas. Y esto hacía que estos materiales fueran distintos. Lo importante aquí era que estos materiales habían sido desechados por el rigor de la industria y, por tanto, estos materiales no habían participado en la guerra. Estos materiales, digamos, se habían salvado de pertenecer a ese mundo organizado, a ese mundo ortogonal, a ese mundo de las obligaciones, a ese mundo de la industria, a ese mundo del comercio, a ese mundo de la producción. Esto era lo maravilloso en estos jirones arrugados, fotografiados a principios de los años 40. Adelante. La ciudad también es así. La ciudad no es solo una organización. La ciudad es una suma de vectores muy diferentes. Es una suma de elementos en todas las direcciones. Es una suma de tensiones. Aquí se produce, por un lado, ese encogimiento de los primeros proyectos, ¿no? Ese encogimiento que os decía al principio, y por otro lado, esa voluntad que tienen los objetos no regulados, esa belleza de la arruga, no por la propia arruga, sino por no pertenecer a la regulación. Esta fotografía es el edificio de Sanidad, la sede del Departamento de Sanidad en Bilbao. Adelante. Si nos fijamos en los edificios que lo rodean, la ciudad siempre ha hecho eso. Todos los edificios intentan entrar y salir, tienen miradores, balcones, terrazas, mansardas por aquí arriba. ¿Para qué? Para captar el volumen de la ciudad, para captar la realidad de una ciudad que se mueve en todas las direcciones y que no solo sigue la ortogonalidad de las dos calles que se cruzan. Esto sucede por aquí y sucede por allá. He olvidado apagar esto. Sucede en toda la ciudad. Ha sucedido siempre, quizás salvo las 2 últimas décadas, pero ha sucedido en la ciudad tradicional. Adelante. Por otro lado, bueno, en este caso también la ciudad debe cumplir una normativa de 1862, una normativa que no se ha cambiado prácticamente desde 1862 y que obliga a seguir la línea de la medianería por aquí, a retranquearse en lo que se llama perfil francés en las 2 planos de la fachada, a tener un torreón en la esquina, a tener un chaflán, etcétera, etcétera. Este sistema, desde luego, se adapta porque es parecido al sistema antiguo de los elementos que entran, salen y van dibujando, van modelando el volumen del edificio. Adelante. Este es el alzado, los alzados del edificio, pero estos son los alzados en proyección recta, digamos, son los alzados tradicionalmente hablando. El verdadero alzado no es así, el verdadero alzado sería este, adelante, donde las piezas se abaten y este es el alzado, es una organización de polígonos que van conformando este sistema de la fachada. Adelante. Bueno, cuando ganamos el concurso empezamos a contactar con empresas fabricantes, con fachadistas, etcétera, y nadie quiso trabajar con nosotros. Todo el mundo decía que esta fachada era imposible, que no se podía construir, que no se habían construido estos ángulos nunca porque no se podían adaptar a la industria. Claro, para nosotros el no adaptarse a la industria era el valor de la propuesta. Así que planteamos en el estudio la totalidad de los detalles y del modo de construir la fachada, que después se fueron diferenciando en distintas contratas, pues, por ejemplo el vidrio por un lado, el aluminio por el otro, el acero inoxidable por el otro, el acero lacado por el otro, la topografía por el otro, etcétera, hasta que a cada empresa se le daba su pieza, ¿no? su parte del trabajo. Después llegaba toda la obra, se montaba, lo cual fue un trabajo de desarrollo y de gestión en obra brutal para un estudio como el nuestro, desde luego. Adelante.
Bien, nosotros hicimos el desarrollo de estas piezas, pero pensábamos que este desarrollo debía asumir algo más, que la fachada debía servir al edificio de una manera eficiente, de una manera real. Por tanto, la fachada está ventilada, la fachada respira, y la fachada provoca un intercambio entre el interior y el exterior, de manera que pudimos eliminar la totalidad del aire acondicionado en los lugares de trabajo. Es un edificio sin aire acondicionado, en ningún lugar de trabajo, solo tiene aire acondicionado el salón de actos y alguna otra sala de reuniones, pero no los lugares de trabajo, con lo cual es un edificio donde no hay recirculación de aire, con lo cual no hay prácticamente ruidos, con lo cual no hay transmisión de enfermedades por contagio de recirculación de aire, lo cual a nuestro cliente, que eran las autoridades de sanidad, le pareció maravilloso, le pareció un experimento extraordinario el poderlo llevar a cabo. Adelante. Lo hicimos, surge este espacio intermedio, que es un espacio de relación, es un espacio donde la gente puede sacar sus cosas, puede salir un momento, puede colocar una planta que tenga, o lo que sea, ¿no? Adelante. Hay, por tanto, una relación entre el interior y la ciudad a través de este lugar de intercambio, que es un lugar tremendamente atractivo. Bueno, ahora vemos el edificio como sin amueblar, pero que es un lugar que se usa mucho y es un lugar que transforma radicalmente el puesto de trabajo, el lugar de trabajo, ¿no? Y paseando por allí, la relación con la ciudad es muchísimo más intensa. Esto tampoco se puede apreciar en las fotografías. Y luego hay otra cosa. Al hacer esto, como no tiene aire acondicionado, como ven aquí, no hay falso techo, no hay aire acondicionado, se ahorra como 40 centímetros en cada planta, o 50, con lo cual el edificio puede tener una planta más. Toda una planta ganada gracias a la fachada. Adelante. Bueno, aquí esta es la planta baja con los distintos accesos, los montacoches por aquí, toda esta espina de servicios y la planta diáfana ahí, adelante. Y las siguientes plantas pues son todas distintas, lógicamente, y adelante, todas tienen este espacio que en ocasiones, adelante, se puede llegar incluso a amueblar, etcétera, y que rodea las plantas. Adelante. Aquí está la pieza con unos, en fin, con unos cantos de forjado por allí y, en fin, y reflejando, ¿no?, tomando siempre el color de la ciudad en cada momento. Adelante. Este es el acceso. Se vuelven a producir estas cuestiones diferenciales de la escala, ¿no?, que aparecen generalmente en nuestros proyectos, ¿no? Adelante. En la última planta, que es la única planta que tiene despachos, se fomenta, ¿no?, se fortalece el uso de la presencia de lo natural mediante estos lucernarios. Adelante. Adelante, estos son dos de los despachos y esta es la sala de reuniones, donde realmente aquí y en otros lugares, aquí se ve un poco mejor en la foto, la presencia de la ciudad es mucho mayor en el edificio, ¿no? Digamos que dentro del edificio la ciudad entra, ¿no? La ciudad entra mucho en este edificio y realmente esto se ve en el momento de utilizarlo, ¿no? Adelante. Luego hay lugares en el edificio que son inexistentes. Todo edificio tiene lugares que no existen, como que no son, ¿no? Como estos sitios como de instalaciones o de las escaleras, un edificio en altura, ¿no? Y lugares que nadie visita, lugares que están como ajenos, ¿no?, que están cerrados, que no... Adelante. Este es en el sótano, donde se alberga el salón de actos, este es el foyer del salón de actos. Todo es pequeño, ¿no? Pues un edificio con muchas plantas, pero con una planta muy reducida, con lo cual todo tiene una dimensión pequeña. Aunque en este caso la primera planta sótano tiene como 2 plantas de altura, y se accede como por aquí, etc. Adelante. Este es el salón de actos, que es un lugar es el lugar donde se producen, pues, estas cosas de las ruedas de prensa en cuestiones que tienen que ver con sanidad, o a veces exposiciones o conferencias que tienen que ver con la salud. Yo creo que un salón de actos, este es un buen ejemplo, ¿no? Un salón de actos debe ser un lugar que pertenezca al edificio,
donde estamos, quiero decir, ¿no? Donde estamos ahora es un buen ejemplo de eso. Un lugar que pertenezca al edificio y que los visitantes, los usuarios del salón de actos, de este lugar de reuniones, lo conciban como tal, ¿no? y pertenece como a la presentación del edificio, ¿no? a su expresión pública, ¿no? Adelante. Bueno, ahora el edificio ya está empastado con la ciudad y ya, en fin, han pasado como 2 años, bueno, más, ¿no? 3 años desde su inauguración. Fue, según la prensa local, curiosamente, el edificio más fotografiado de la ciudad y a la semana siguiente de su inauguración fue introducido por el ayuntamiento en la lista de edificios que se enseñan a las visitas, etc. Adelante. Bien, este es otro solar. Este es un concurso que ganamos en 2005. Esto, efectivamente, el solar es el que ven en la fotografía. El solar es este. Ahí está. Y está visto, eso sí, desde otro lugar, ¿no? Desde otro punto de vista. Es bueno ver los sitios desde otro punto de vista. Esto es el Pirineo, esta fotografía está hecha desde Panticosa y el solar, que es el que les he dicho, se sitúa a los pies de este monte, que es el Monte Oroel, y la ciudad de Jaca está aquí. Se convocó un concurso para construir un edificio que albergara dos pistas de hielo y que sería el edificio que debía albergar las competiciones de interior del primer evento olímpico que se iba a realizar en los Pirineos, que se realizó en 2007, en febrero de 2007. Adelante. Este es un esquema de la situación en la ciudad. Esta es la ciudad antigua de Jaca, que tiene como unos lugares importantes, ¿no? La ciudadela, ¿no? que es la única ciudadela que se conserva completa en España. Este jardín, que es muy importante para la ciudad, y la que iba a ser nueva área deportiva, que es esta, con el edificio situado allí. Adelante. El edificio, inmediatamente después de ganar el concurso, se cambiaron los planes y el edificio que iba a tener una plaza y unos parques y unas zonas deportivas, etc., finalmente se quedó él solo, con lo cual el edificio debía de resolver solo lo que en primer lugar estaba pensado para resolver con una actuación de mayor envergadura, ¿no? de mayor amplitud. Y pues, finalmente veíamos que, bueno, que esta pieza, que en principio iba a ser una pieza más de las que íbamos a poder proyectar, tenía que vérselas con un montón de situaciones y por tanto con una compleja inserción en un lugar ya sin plaza, sin jardines, sin pistas, él y la ciudad y los usuarios. Adelante. Se empieza a construir, llegan el edificio a la cota de conexión con la ciudad, que es esta de aquí. Hay un salto muy importante entre este llano, que es el llano a los pies, bueno, bañado por este pequeño río, el río Gas, y la cota de la ciudad, y el edificio resolvía esta cota. Aparecen ya las primeras transparencias del edificio, ¿no? En este primer estadio de la construcción. Ahí está la Peña Oroel, que es la que veíamos antes en la fotografía primera. Adelante. Y aparece ahí la membrana. La membrana que es el único elemento técnico del edificio. Es un edificio, el concurso se gana en 2005 y los Juegos se inauguran en febrero de 2007. El concurso se gana en verano. El concurso se gana a finales, como en octubre o noviembre de 2004. En el verano de 2005 se empieza la excavación y la cimentación. Por tanto, la obra propia del edificio dura un año. En un año hay que construir un pabellón para 2 pistas de hielo, 5.000 espectadores,
que debe inaugurarse en una fecha y a una hora que no se puede cambiar. Por tanto, se simplifican las operaciones constructivas y todo se resuelve con una membrana. Esta membrana será la estructura del edificio, será la cubierta, será la fachada, pero será también la conducción de aire acondicionado, será también la instalación de iluminación, será también la instalación de seguridad, será también la megafonía. Es decir, todo está aquí, todo está en esa pequeña membrana. Adelante. Bueno, este es el salto que provoca el edificio. Esta membrana, a la vez, permite que el edificio, en el peor de los casos, en la peor de las alturas, tenga como 2 plantas y desaparezca la gigantesca altura que tendría para cumplir los requerimientos deportivos del interior. A nosotros nos gustan mucho las fotografías de los edificios en construcción. Durante la construcción del edificio, el proyecto está todavía vivo, el proyecto existe, por eso es tan intenso ese momento de la construcción. El proyecto se va cambiando, el proyecto actúa todavía aquí, hasta el día que se inaugura, en donde el edificio ya vive una vida propia, pero hasta ese momento el edificio es todavía proyecto. Por eso las fotografías de la construcción tienen, al menos para mí, un valor especial, un valor mucho más intenso, mucho más arquitectónico, o al menos mucho más proyectivo. Adelante. El edificio se ha terminado. El edificio se adecúa a la urbanización, porque aquí viene una calle con curva, etc. En cualquier caso, que el edificio sea solo una membrana hace que el edificio tenga esta enorme sencillez. Hace, por ejemplo, que no se ofrezca una fachada, que no haya esta presencia vertical de una fachada, sino que uno llegue a esta especie de membrana, de línea, de superficie, y la atraviese, como si pudiéramos atravesar una gota de agua. Una gota de agua es un contenedor maravilloso, es el único contenedor sin contenedor. Hay contenido sin continente. Y hay otra historia aquí, que es esta urbanización hecha únicamente con unas piezas de acero inoxidable y aglomerado asfáltico. Una urbanización sin acabados, una urbanización sin estos elementos al uso, ¿no? de banco de diseño, papelera de diseño, elemento de pavimento, de no sé qué. Yo creo que no, yo creo que es más lógico este momento, ¿no? en donde no hay nada superfluo, donde solo existe la superficie básica. Después nos hemos dado cuenta, a la fuerza, de que eso es lo que deberíamos haber hecho. Pero en ese momento de opulencia, ¿no? del año 2005-2006, esta urbanización, este modo de actuar, parecía un modo pobre, pero a nosotros nos parece que debía ser un modo pobre. Adelante. La membrana, además, organiza todo el funcionamiento, la circulación del público, etc., ¿no? La llegada a las localidades, en fin, las conexiones por aquí atrás. Bueno, el edificio es muy evidente, se accede por aquí y por tanto hay una circulación del público alrededor de la pista principal y unas localidades por aquí arriba habrá unas tribunas, etc., ¿no? Aquí está la cafetería, los servicios, etc. Adelante. Bueno, este es un donut. El donut era la clave de este proyecto. Queríamos construir esa membrana. La teníamos que construir en un año y tenía que entrar en un precio determinado. ¿Cómo hacer una cúpula en un precio determinado, ajustado y en un plazo de obra tremendamente ajustado? Pues a través de una superficie tórica. La superficie tórica fue la solución. La superficie tórica tiene unas ventajas enormes. Como todos sabéis, todas estas circunferencias son paralelas y todas estas circunferencias son iguales. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que estas superficies tienen estos dos lados paralelos y estos dos lados iguales. ¿Y eso qué significa? Significa que todas estas superficies son planas. Por tanto, significa que podemos construir una cúpula con vidrio plano. Por tanto, significa que podemos construir una cúpula con todas las vigas iguales. Por tanto, significa que podemos construir una cúpula con todas las superficies, todas las líneas longitudinales rectas.
Adelante. Y este será el recorte del edificio, y este será la superficie del edificio que permitió, adelante, que el detalle constructivo fuera posible. Que este es el detalle constructivo transversal con la superficie de vidrio y la superficie opaca adelante. Y este en realidad es el único detalle constructivo del edificio, con la estructura y el vidrio y todas las piezas de vidrio planas, gracias a la superficie tórica de la membrana de la cúpula. Adelante. Esta es una imagen del vestíbulo. Y aquí vemos ya la membrana construida, la membrana tórica. Debajo de la cúpula no hay detalles constructivos. Debajo de la cúpula todo es hormigón, como ven, y ladrillo blanco. Hormigón y ladrillo blanco colocado sin ningún aditamento, sin ningún adorno, sin ninguna voluntad de composición. El hormigón se pintó de blanco, la herrería interior se pintó de blanco y no hay nada más, no hay ningún otro gesto. Además, este hecho de la membrana permitía que, como había pasado en las primeras superficies deportivas de hielo, la naturaleza estuviera presente. En las competiciones de hielo, en los primeros Juegos Olímpicos, por ejemplo, ¿no? Las tradicionales competiciones de hockey en el Canadá, el país, ¿no? donde surge este deporte, lógicamente eran al aire libre. Y la naturaleza estaba presente en el juego. Y la montaña estaba presente. El lago helado estaba presente. Queríamos eso, que el cielo estuviera presente, que la lluvia acariciara los cristales y estuviera presente dentro del edificio en los días de lluvia, que el atardecer estuviera presente, que los días de nieve, la nieve cubriera estos cristales y el edificio llegara así a su apogeo expresivo, ¿no? Y que cuando la nieve empezara a deshelarse, el sol se filtrara por entre las manchas de nieve y accediera al interior del edificio. Y creo que eso es lo realmente hermoso, esa presencia de la naturaleza en el edificio deportivo, ¿no? Adelante. Y que la noche también estuviera presente. Toda la línea de flotación del edificio es transparente. Ahora, por ejemplo, es de noche, ¿no? Vemos la noche desde el interior. Algo que no sucede habitualmente en los edificios deportivos, donde no sabemos si es de día o de noche, ¿no? Donde solo manda la televisión. Creíamos que no, que la ciudad, el día, la noche, la lluvia, la nieve, el sol, debían estar presentes aquí. Adelante. Adelante. Bien, este es otro concurso. Este es otro concurso, voy a darme prisa, pero ya nos queda poco. Otro concurso perdido. Aquí habíamos construido, esto es la ciudad de Bilbao, aquí habíamos construido nuestro edificio de sanidad, el que os he enseñado hace un momento. Surge un concurso, una gran empresa energética, multinacional, cuyo nombre no diré por no habernos dado el premio, quería construir su sede aquí, en esta esquina. Y dijimos, maravilloso, tenemos una esquina aquí, esta esquina tan cerca, debemos intentar construir ese edificio. Adelante. Esta multinacional energética, de todos conocida, compró un edificio historicista aquí. Digo historicista, no un edificio histórico. Un edificio historicista construido en la segunda mitad del siglo XX, construido a la manera de un edificio histórico, como si fuera un edificio de 1880, por ejemplo, como si fuera un edificio del XIX, pero la realidad del edificio, del cual la normativa obligaba a respetar la fachada, la realidad era un edificio desastroso en sus comunicaciones interiores, un edificio realmente muy malo en su construcción, digamos, sin ningún tipo de material durable, con una construcción pésima, una distribución interior horrible, que además había sido modificada varias veces, cada vez a peor, entonces lo peor, de lo peor, de lo peor. Decidimos vaciar el edificio y mantener, cumpliendo la obligación, mantener la fachada. Adelante. Pero
mantener la fachada y dejar un edificio vaciado con unas cajas en el interior donde se iban colocando las superficies de oficina, de manera que teníamos una superficie de oficina dentro de una caja y su cubierta volvía a ser oficinas. Así se cumplía el programa de oficinas en despachos, oficinas abiertas, despachos abiertas, etc. Abajo se hacían parkings, en fin. Y la cubierta también se podía utilizar. Adelante. Esta es la maqueta del concurso con las cajas de oficina colocadas dentro y la fachada, como la fachada también del nuevo edificio. Adelante. Esto permitía una sola habitación dentro de la cáscara, una sola habitación con unas cajas que flotaban en su interior, ¿no? Y esto nos parecía bonito, que un lugar, una corporación, sea un lugar donde se permita que esta conciencia de que estamos trabajando juntos, ¿no? Estamos trabajando juntos en algo. Nos parecía que esto de que fuera un único lugar era un valor muy positivo para una zona de trabajo, ¿no? De quien fuera. Adelante. Y además, en este caso, permitía una gran libertad, permitía organizar las distintas áreas de un modo tremendamente diverso y permitía que, si estando todo el mundo en la misma habitación, hubiera una enorme flexibilidad y una enorme diferencia de usos, de accesos, de utilización del espacio, etc. Adelante. Estas eran las plantas y nos pedían, como muchas organizaciones diferentes de las plantas, ¿no? Así que nosotros las dibujábamos adelante, todas a la vez, porque era absurdo, nos parecía diferenciar entre unas y otras, entonces creíamos que lo más lógico, lo mejor, era que todas se superpusieran para expresar esta intención de libertad y de flexibilidad que nosotros queríamos. Vale. Bien, aquí aparecieron otras cosas. Esto es, bueno, lo pasaré también rápido. Esto es un concurso para un edificio en un lugar, en una topografía blanda, digamos, ¿no? En donde debía establecerse este edificio, ¿no? Un edificio de oficinas. Nos comprometimos con una pieza sin esquinas, porque veíamos que esta cosa que también había pasado en el primer edificio, ¿no? Que os he enseñado, de que el terreno pasara, como que así creíamos que pasaba mejor, ¿no? Que el edificio no se acercaba a los límites de la parcela, sino que se permitía que la naturaleza pasara junto al edificio, ¿no? Y además que el edificio no tuviera puerta, ¿no? Es algo que nos preocupaba desde el edificio de Jaca, que se entrara como por debajo. Adelante. Es este edificio. Después surgió otro concurso para el edificio de la parcela de al lado y nos presentamos con el mismo edificio, pensando que nunca ganaríamos, pero pensando que era lo que debíamos hacer, porque eran dos edificios tan próximos y estábamos convencidos de esta situación que propusimos algo muy parecido, con diferencias en dimensiones y en alturas, etcétera, porque esta tenía otros usos para la parcela del lado. Adelante. Y pudimos también construir este edificio, ¿no? Que tenía unos usos distintos, pero que albergaba como las mismas ideas, ¿no? Adelante. Pero esas ideas estaban ya con ese convencimiento que cada vez nos parece más importante de que el edificio no tenga el almíbar del acabado, no tenga esta cuestión que a veces obligan los acabados, ¿no? De que no se vea la realidad de la belleza del hormigón con la luz que resbala, ¿no? Esta es la escalera del edificio, y que todo fuera de una enorme sencillez, ¿no? Y pensamos que esto tiene ese valor de la luz, de la materialidad, de la transparencia sin ser transparente, que creemos que es importante. Adelante. Y la fachada también es así. La fachada es hormigón visto, pero no hormigón pensado para ser visto, ¿no? Sino una fachada donde la estructura se ve y esto es todo, ¿no? Hay unos elementos de acero y unos vidrios tomados sin carpintería y otros apoyados aquí para cubrir este espacio, y este es el acabado, ¿no? Y no hay más, y creemos que es mejor así. Adelante. Y este es el acceso a la otra pieza también por debajo del terreno,
que el terreno se aparta y se abre para llegar ahí abajo y entrar al edificio. Adelante. Entonces, no sé si se ha mantenido el formato, sí, ¿no? Bueno, si quieres seguimos. A ver si se mantiene, ya estamos terminando. Bueno, este es el último edificio que os traigo. Este era un edificio construido en Vitoria, un edificio en el que, bueno, un parque científico que existe allí, un lugar donde hay empresas de tecnología, de ciencia, etcétera, quería ampliarse y construir un edificio que sirviera como referente de la ampliación. Y nosotros propusimos, bueno, quería construir 2 edificios, propusimos estas 2 piezas, de las cuales solo se ha construido una, adelante, que es esta pieza de aquí, y el edificio está, el límite del parque está aquí, y el edificio está delante de una zona montañosa, con unos robledales que hay por aquí, y por tanto está como un lugar tremendamente natural. Adelante. Este es el edificio, y esta es la pieza, estas colinas por aquí, estos son estos robledales, y este lugar maravilloso en donde se asienta. Bien, nos parecía que lo importante de este lugar era precisamente el lugar, otra vez, y que era una conclusión, digamos, civilizadora, el hecho de poder decir que el edificio se mueve junto al robledal, que el edificio vuela para permitir esta vista de allá, que el edificio se perfora también para permitir estas otras visiones por el otro lado, etcétera, ¿no? Y que esos gestos con respecto a la naturaleza podían estar bien. Pero creíamos que lo importante no era eso, sino otra cosa más. Este edificio se construye en un momento en el que parece que a partir de ahí se van a construir muchísimos más. Y parece que 10 años después, cosa que probablemente no pasará, pero en ese momento se pensaba que 10 años después, o desde luego 20 años después, todo estaría lleno de edificios. En ese momento es donde estos pliegues de vidrio, esta arbitrariedad o artificiosidad de unos pliegues improvisados de vidrio tomaban su importancia. ¿Por qué? Porque eso sería el recuerdo del paisaje pasado. Cuando el paisaje haya desaparecido, estos pliegues artificiales pueden ser el recuerdo de ese lugar. Y entonces el edificio se convierte en un registro, en una memoria, en una capa de recuerdo, en un lugar que intensificará ese paisaje que antes existió. Adelante. Esta es la sección constructiva, que es otra vez lo mismo, ¿no? Es una sección de registro, ¿no? Una sección de memoria. Adelante. Adelante, otra vez el espacio intermedio. Y esta cuestión de que la arquitectura, lo decía antes con relación a las escalas, la arquitectura tiene esta situación de elemento extremo, de elemento extremado, de elemento que debe dar un paso diferente al de la cotidianidad. Adelante. Y también esta otra visión, la visión desde el paisaje hacia el parque científico, ¿no? Desde la montaña, desde lo sagrado, hacia el lugar de trabajo, a través del edificio. Adelante. Este es el paso. Este es el paso y estas son otra de las plantas. Adelante. Y que desde el interior se percibiera, por un lado, esta cuestión siempre de la realidad, digamos, atmosférica, pero sobre todo a través de unos elementos no ordenados, de unos elementos que, como decíamos antes, no surjan de la ortogonalidad de la producción, del rigor o de la racionalidad de la construcción, sino que se dé pie a esa otra geometría, ¿no? A esa geometría que es la geometría del registro. Adelante. La presencia de la estructura es fundamental para la percepción del edificio, de su situación, de nuestra situación también con respecto al edificio. Adelante. La estructura nos hace comprender la geometría del edificio y su relación. Adelante.
cuando atravesamos el corredor nos damos cuenta de que algo sucede, de que debajo hay un paso, que la estructura se mueve para permitir un vano mayor. Por lo tanto, sabemos dónde estamos y sabemos qué sucede en el edificio a nuestro alrededor, cuáles son las líneas de tensión del edificio. Adelante. La superficie de trabajo. Adelante. Y aparecen todas las geometrías, ¿no? La geometría del registro, la geometría del pliegue, la geometría de un interior no ordenado, de un interior no resultado de la producción. Por supuesto, la naturaleza, y la otra naturaleza, la naturaleza que se construye, la naturaleza que es artificial. Adelante. Crisis. Este es el momento de la crisis. Participamos en un concurso no hace mucho con un programa tan curioso como el de Ya Termino, como el de unas pistas de pádel, un campo de prácticas de golf y un museo un museo de telefonía que era llamado Museo de la Tecnología para exponer los últimos modelos de teléfonos móviles. Un programa realmente extraño, al que intentamos dar salida con esta propuesta que no resultó ganadora porque nadie ha ganado este concurso, porque no se va a realizar. Una única pieza que tenía esta expresión de hormigón y que era algo así, adelante. Una pieza sin respuesta, una pieza desde luego sin composición, sin alzado, sino solo con un sistema. Hay un gran hueco, un hueco gigante, un hueco enorme, que decía que ahí dentro habría algo. Adelante. Otro proyecto de la crisis. Este concurso lo ganamos, pero hemos realizado el proyecto, pero el edificio no se construirá. Se pusieron de acuerdo 4 o 5 instituciones públicas para construir aquí, en el lugar más alto de la ciudad, un aparcamiento de residentes para dar servicio a toda esta gente que tiene casas antiguas sin aparcamiento, un teatro, auditorio público, en fin, un pequeño teatro, una escuela oficial de idiomas, una escuela de música y un centro cultural. Todo eso en un único solar, con un único proyecto, con una única obra, para imponerse a una época de carestía, a una época de dificultad. Adelante. Y planteamos esta pieza, este apilamiento de usos y esta utilización del suelo y de piezas tremendamente sencillas, pero colocadas una encima de otra, exponiendo esta multiplicidad, ¿no? Y cada una mirando a un lugar distinto de la ciudad, diciendo que esta pieza era pública, que esta pieza adelante. Es una de las plantas con el auditorio, pasa, y esto era la escuela de idiomas esta del centro cultural, me parece. Adelante. Y este era el resultado, ¿no? De esta especie de joya, en el sentido de que todos hemos conseguido aunar nuestro esfuerzo para poder construir en el centro del pueblo esta pieza, ¿no? Adelante. Y estas son las últimas diapositivas. Las últimas diapositivas es un proyecto que ahora está en construcción. Esta es la ciudad de Bilbao. Esto de aquí, esto de aquí, esta media luna es el barrio de la Peña que os he enseñado antes. Y esto de aquí era su mina de cielo abierto. Y esto de aquí es otra mina de cielo abierto, la mina de San Luis. Esta fotografía es una fotografía bastante reciente. Como veis, está construido el Museo Guggenheim, está aquí. Y por tanto, esta fotografía es más o menos del año 2000. Ganamos un concurso para construir aquí, encima de esta mina. Adelante. Esta es la mina. Esta es una fotografía del año 73. Podéis ver la excavación comparada, por ejemplo, con un bloque de 8 plantas aquí, o con estos bloques más altos aquí. Fijaros las excavaciones. Todo esto, en una operación increíble, fue rellenado, y aquí encima, adelante, ha crecido una ciudad que es esta. Una ciudad que nadie diría que está sobre un terreno inexistente. Nosotros ganamos un concurso para construir aquí dos edificios en una única actuación. Un edificio para los bomberos y otro edificio para la policía.
Claro, aquí no hay solar. Esto es un vacío burbujeante, es un lugar movido por el hombre una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Es un lugar esponjado. Adelante. Estos son unos estudios para la fachada. La fachada es un poco así. La fachada es una pieza, es un plano de aluminio, es una fachada realmente económica, es un plano de aluminio que tiene esta geometría que, además de darle inercia y de aumentar la vida, digamos, visualmente del aluminio, permite girarla y colocarla de distintas maneras y hacer que el sol vibre en la fachada de modo distinto a lo largo del día, etc. Y tiene este carácter como le pasa al terreno, ¿no? Con esta dificultad de comprensión, ¿no? De algo que no es estable, de algo que no tiene. Este edificio tiene cavernas debajo, tiene un terreno de 45 metros de profundidad, no estable, ¿no? Adelante. Estos son los dos edificios. Este es el edificio de bomberos, que es un edificio que tiene un gran vacío interior, que sirve de pistas de entrenamiento, etc. Y este es el edificio de policía, que tiene el vacío exterior, que entra para que la luz se acerque como a todos los lugares de la planta. Adelante. Este es el edificio de bomberos. Otra vez la foto en construcción, la foto sin acabados, la foto donde todavía está presente el esfuerzo humano, ¿no? El esfuerzo material, el trabajo que construye el edificio, que lo hace posible. Adelante. Y este es el otro edificio. Y resume un poco nuestro trabajo, ¿no? Nuestro trabajo, el edificio es como una montaña, porque es como una acumulación de preguntas, es una acumulación de compromisos, es una acumulación de conceptos y de cosas, ¿no? Así es el edificio. Adelante. Construimos en la actualidad con elementos delgados. No entiendo edificios que tienen un carácter masivo y que están construidos con elementos delgados. La construcción actual no es una construcción masiva. Construimos con chapitas, construimos con papel. Por tanto, creo que los edificios deben ser conscientes de que se construyen con papel. Adelante. Y que son así, ¿no? Como ha sido así este solar, como ha sido así este lugar, como son nuestras seguridades, ¿no? Como son nuestro trabajo, ¿no? Como arquitectos, que tiene esta cuestión de lo incierto y de lo transitorio, ¿no? Que es un trabajo de papel. Muchas gracias.